que va a permitir que podamos tener a la mayoría de los alumnos a participar esta noche. Entonces vayan descargando, por favor, el enlace, vayan descargando el archivo que se encuentra en el enlace que les he adjuntado en el chat. ¿Ok? En el chat. Vayan descargando, por favor, el archivo para que podamos trabajar. ¿Ok? Para que podamos trabajar el día de hoy. Vayan descargando, por favor. Muy bien. Estamos dando una tolerancia de 5 minutos para que puedan ingresar todas las alumnas, todas las personas y poder iniciar, ¿ok? Y poder iniciar nuestro webinar. Listo, igualmente las personas que nos siguen por el Facebook Live, recuerden que en la descripción del evento, en la parte superior, está el enlace para que puedan descargar el archivo que estaríamos trabajando el día de hoy. ¿Ok? Entonces vuelvo a copiar el enlace en el chat para que puedan descargarlo y podamos trabajar con este tema que es iniciando Excel con funciones básicas en esta plataforma. ¿Ok? Entonces vayan descargando por favor el archivo. Empezamos en 3 minutos. Empezamos en 3 minutos nuestro curso, nuestro webinar. ¿Ok? Igualmente los amigos del Facebook Live, recuerden que en la descripción se encuentra el enlace para que puedan descargar el archivo que vamos a trabajar el día de hoy. Franco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Copio el enlace para que puedan ir descargando el archivo que vamos a trabajar. Kelvin Vega, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Vaya, por favor. Lelis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vaya, Luis Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vayan descargando, por favor, el archivo. Gabriela Valderrama, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vayan descargando, por favor, el archivo que vamos a trabajar el día de hoy, si van a trabajar también en conjunto conmigo para este webinar. Lajita, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Ok, empezamos en un minuto. Nuestros amigos Facebook Live también recuerden que en la descripción del evento también está el enlace para que puedan descargar el archivo si es que quieren trabajar con nosotros. Anabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Flor López, ¿cómo estás? Muy buenas noches nuevamente. Jesús, muy buenas noches. Ok, copio el enlace para que puedan descargar el archivo. Muy bien, un minuto más y empezamos nuestro webinar. Un minuto más y empezamos ya nuestro webinar asignado el día de hoy. Listo, señores. Muy bien. Siendo las 22:05 minutos, vamos a empezar nuestro webinar. Señores, gracias por asistir el día de hoy. Vamos a manejar el tema de iniciando Excel con funciones básicas que tenemos en esta aplicación que pertenece al curso de Microsoft Excel. ¿Cómo estás, Alejandra? Alexandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Me voy a presentar brevemente. Mi nombre es Peter Cherino, yo soy Microsoft Trainer. También formo parte del equipo de la empresa Tintera como jefe de proyectos. En la parte inferior van a ver algunos de mis skills,
¿ok? Y en el lado izquierdo van a encontrar mi correo electrónico, que es pchirinos@camexperú.org.p, y mi cuenta del Twitter, que es @peter_chirinos. Y mi canal también, Peter Chirinos, todo junto. Muy bien, no vamos a profundizar más porque tenemos ciertos archivos ciertos temas que quiero manejar con ustedes. Muy bien, entonces en este archivo vamos a encontrar dos hojas, uno llamado Database 1 y Database 2. Vamos a ver cómo vamos avanzando. Si es que, bueno, tengo programado para esta hora en la hoja Database. Si es que nos sobra tiempo, hacemos Database 2. Y si nos calza perfectamente en la hora, entonces nos quedaríamos con Database 1. Y ya Database 2 lo trabajaría en otro webinar, ¿ok? Más adelante. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a empezar. En la hoja Database 1 vamos a tener esta estructura de tabla y con esa estructura de tabla vamos a trabajar ciertos requerimientos que están en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a trabajar, la metodología de trabajo que vamos a tener el día de hoy, no va a ser el de qué es una función, cuáles son los argumentos, sino lo que vamos a hacer es analizar un escenario real donde nos van a dar un cuadro y vamos a tener ciertos requerimientos que nosotros debemos completar. Y para eso lo que nosotros debemos identificar es lo siguiente. Primero, entender bien el requerimiento, punto número uno, que es importantísimo, porque si no entiendo bien cuál es el requerimiento, ¿cómo saber qué función debo utilizar? Segundo, ¿qué función es el que debo trabajar? Pero para poder saber qué función debo trabajar, ¿ok? Debo también entender las partes de la pregunta que me están dando para poder seleccionar correctamente la función. Luego, ya identificar las partes que debo seleccionar y luego ya trabajar con el resultado. Entonces, vamos a analizar los requerimientos y vamos a ver si interactuamos con ustedes para ver cómo estamos con los temas que ya han trabajado en los primeros puntos del curso, o de repente tengo varios alumnos que recién han empezado, entonces calza perfectamente de repente en los temas que están trabajando en ese momento en las clases. Muy bien, entonces tenemos una tabla que tenemos de la columna fecha hasta la columna total. Factura, RU, cliente, estatus hasta total. Y en la parte inferior vamos a tener algunas consultas que nosotros debemos completar. Entonces, para poder completarlos, lo que nosotros debemos hacer es leer correctamente la pregunta. Muy bien. Primera pregunta dice, ¿cuánto es el total de ventas de Kenny Aguirre? Del ingeniero Kenny Aguirre. ¿Cuánto es el total de ventas del ingeniero Kenny Aguirre? Kenny Aguirre Arnao. ¿Cuánto es el total de ventas que tiene este ejecutivo? ¿Cuánto es lo que ha facturado? Entonces, si es este requerimiento, necesitamos sumar la columna total siempre y cuando el especialista sea Kenny Arnao, Kenny Aguirre. Correcto. Fanny, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te pego ahí el enlace para que puedas descargar el archivo. Entonces, me pide sumar la columna total siempre y cuando el especialista sea Kenny Aguirre. Correcto. Gina, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Entonces, si es así, ¿qué función es la que yo debería trabajar? ¿Qué función es la que yo debería trabajar para cumplir con este requerimiento? ¿Quién se acuerda o quién ya está manejando ya las funciones en el curso? ¿Cuál sería la función que yo debería trabajar?
Héctor, Eric Pume, ¿cómo estás? Muy bien, me ponen sumar punto sí, me ponen sumar punto sí, punto conjunto, me ponen suma. Perfecto. A ver, vamos descartando, vamos descartando. Se me pide sumar los precios o el total de factura del señor Kenny Aguirre como especialista. No puede ser suma porque sumaría de una celda inicial a una celda final y no sería recomendable estar sumando a la celda de separados del ingeniero Kenny Aguirre para poder tener dicho resultado. Porque puede haber una variación de especialista en último momento y ya no tendríamos el importe. Entonces, sumar o suma, digamos que no sería el import, la función a utilizar. Luego me están diciendo que puede ser sumar punto sí, punto conjunto, pero sumar punto sí, punto conjunto se trabaja cuando tenemos más de una consulta. Aquí me está pidiendo sumar la columna total, pero que el especialista sea Kenny Aguirre. Solamente hay una condición. Entonces, si solamente hay una condición, entonces suficiente con la función, voy a ponerlo mejor, sumar punto sí. Porque sumar punto sí, recuerden que solamente necesita una condición para sumar la columna total. ¿Ok? Flor, lo que pasa es que sumar o buscar B me va a buscar un importe, me va a dar solamente un resultado. Si solamente tuviéramos un especialista KNR como un solo ítem, podría funcionar buscar B. Pero lo que me está pidiendo aquí el requerimiento es sumar todas, vean aquí, Kenny Aguirre, este importe de Kenny, este importe de Kenny, este importe de Kenny y este importe de Kenny. Correcto. Entonces, si nosotros queremos sumar estos importes, no puede ser buscar B, porque buscar B solamente me traería un importe, no suma. Solamente va a mostrar el resultado. Entonces aquí sí debemos trabajar solamente sumar puntos sí, porque me pide tener este resultado. ¿Ok? Así como le indica Fran de la Cruz, perfecto. Listo. Entonces, vamos a ir a la celdita. Perfecto, Flor. Muy bien. Todas las preguntas son bien recibidas, porque de esa manera nos vamos quitando las dudas. ¿Ya? Perfecto. Listo, entonces vamos a darle un clic a la celda E20 y vamos a completar esta columnita. Vamos a poner el símbolo igual y vamos a poner sumar punto sí. Sumar punto sí. Perfecto, sumar punto sí. Entonces recordemos que sumar punto sí, lo primero que debemos seleccionar es la columna que vamos a evaluar. Entonces, ¿cuál sería la primera columna que yo debo seleccionar aquí? ¿Quién me puede decir por el chat? ¿Cuál sería la primera columna que yo debo seleccionar? ¿Cuál sería la primera columna? La columna especialista, la columna G. Correcto. La columna G. Seleccionamos toda la columna G, punto y coma, que es el símbolo que yo tengo en mi máquina. Recuerden que ustedes deben trabajar con su símbolo, ya sea coma, punto y coma. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿estaría bien si en el criterio yo selecciono la celda G13 que contiene la palabra Kenny Aguirre? ¿Estaría bien esta selección? No, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, no, porque no puedo seleccionar una celda que está dentro de un rango que estamos evaluando. Perfecto. Así que, profesor, no veo ni un cuadrito que me indica el nombre de Kenny Aguirre. No hay problema, lo colocamos de forma manual. Kenny Aguirre. Punto y coma. Luego vamos a seleccionar la columna total.
la columna total, que es la columna J. ¿Estaría bien si yo selecciono una celdita más en la columna de total? ¿O no habría ningún problema? Funcionaría nuestra función. ¿Puedo seleccionar una celdita más? Muy bien. No, no podemos dejar una celda más, porque para que salga bien la función, la misma cantidad de celdas que estamos evaluando deben ser la misma cantidad de celdas a sumar. Tiene que ser la misma cantidad de celdas que estamos evaluando con la misma cantidad de celdas que vamos a sumar. No podemos tener en una más celdas y la otra menos. Tienen que ser iguales. Entonces, si nosotros le damos enter, no va a salir un error. Correcto. Muy bien. Si nos hemos equivocado, no hay problema, señores. Para esto existen los webinars. Mi intención es ir preguntando, que es normalmente lo que yo encuentro en algunos puntitos en las prácticas que me envían. Entonces yo lo tengo todo anotado en mi mente y ya sé que voy a preguntar para que cuando llegue no se vayan a olvidar, que no se vayan a olvidar y puedan ustedes corregir. Ahí está, Fanny nos hace una gran pregunta. Fanny me ha ganado un segundo de la siguiente pregunta que iba a hacer. Fanny nos dice, no importa si es mayúscula o minúscula en el caso del nombre de Kenny Aguirre. Muy buena pregunta, Fanny. Justo lo que iba a preguntar. Me has ganado por un segundo. Entonces, Fanny nos dice, profesor, el nombre de Kenny Aguirre, usted lo colocó todo en minúscula, pero Kenny Aguirre en la columna, la letra K es mayúscula y la letra A es también mayúscula. ¿Habría algún problema? No, no hay ningún problema, Fanny. Es una muy buena pregunta la que has hecho. Es más, yo puedo colocar todo en mayúscula si quiero. Todo en mayúscula. Listo. Y no habría ningún problema. Lo que es mayúscula o minúscula en el nombre no te va a afectar en nada. Ya tú lo escribes como quieres. Lo que sí debemos tener cuidado, lo que sí debemos tener cuidado es con los acentos. Si, por ejemplo, Kenny Aguirre tuviera un acento, entonces debemos colocar el acento. Pero, profesor, en la columna especialista, digamos, ¿no? El nombre de Kenny Aguirre tiene acento, pero no lo han colocado en la columna, entonces no lo colocamos en el criterio. Nos guiamos de cómo está escrito en la columna especialista. En el caso del acento, ojo, en el caso del acento. Eso es importante, ¿ya? Muy buena pregunta, Fanny. Listo. Y ahí le damos enter y tenemos nuestro resultado que es 11,000. Ya tenemos nuestro resultado que es 11,000. Perfecto. Listo. Entonces vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Se entendió cómo trabajar con la función anterior? ¿Sí? Perfecto. Y voy a estar preguntando si esos detallitos que no pueden fallar, esos detallitos que no se pueden equivocar a ustedes, ¿ya? Esos detallitos que pueden ser un poquito críticos a la hora de trabajar y yo quiero que mis alumnos tengan con claridad todos esos tips, todos esos detallitos que lo deben dominar. Siguiente pregunta, dice, ¿cuánto es el número de proyectos en Azure? ¿Cuánto es el número de proyectos en Azure? Quiero saber cuántos proyectos Azure he tenido según este cuadro. Entonces, ¿qué función es la que yo debería trabajar? Muy bien. Contar puntos sí. Contar puntos sí. Perfecto. Contar puntos sí.
No puede ser contar, ¿ya? Porque la función contar te va a contar cuántas celdas tienen valor numérico. En cambio, contar puntos sí te va a contar cuántas celdas cumple con un criterio, ¿ok? Contar solamente cuenta cuántas celdas tienen valor numérico, pero contar puntos sí te va a contar cuántas celdas tienen un criterio, ¿ya? Entonces, contar punto sí. Entonces, vamos a darle un clic a la celda, vamos a ponerle igual, contar punto sí, y lo primero que debemos seleccionar es una de las columnas, que sería la columna de proyecto, que sería desde la celda F3 hasta la celda F8, correcto. La columna proyecto, Kelvin, muy bien, excelente. Fanny, la columna F, correcto. Listo. Muy bien, punto y coma, punto y coma. Y si yo selecciono aquí la celda F11, vuelvo a repetir, ¿estaría bien que yo haga esto? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Perfecto. Muy bien. Excelente. Lo tienen clarísimo. Muy bien. Abrimos comilla doble y escribimos Azure y cerramos la comilla doble. Digitar manualmente. Así es, Flor. Perfecto. Lo digitamos manualmente. ¿Ya está? Ya tenemos la función. Pregunta, ¿es necesario cerrar el paréntesis cuando trabajamos solamente una función? ¿Es necesario? ¿O le podemos dar Enter de frente? No es necesario. Muy bien. No es necesario. Si solamente estamos trabajando con una función, no es obligatorio cerrar el paréntesis. Le damos Enter y ya tenemos nuestro resultado. Si trabajamos con 2 o 3 funciones, ahí sí debemos cerrar los paréntesis porque ahí la estructura ya es una estructura personalizada, por lo cual deberíamos ya darle los paréntesis. Pero si solamente es una función, no es necesario. Así es, Fran de la Cruz. Perfecto. Muy bien. Siguiente pregunta dice, ¿cuánto es el total de IGB? ¿Cuánto es el total de la columna IGB? De los proyectos de Azure. ¿Cuánto es la suma total de la columna IGB de aquellos proyectos en Azure? ¿Cuánto vamos a pagar de IGB? ¿Cuánto vamos a pagar de IGB en los proyectos Azure? Entonces, ¿qué función deberíamos trabajar en este punto? Sumar puntos, sí. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a colocar igual sumar punto sí. Muy bien. Sumar punto sí. Listo. ¿Qué columna debo seleccionar primero? ¿Qué columna debo seleccionar primero? La columna F, proyecto. Muy bien. La columna F, proyecto. Perfecto. Punto y coma. Abrimos comillas dobles. Escribo Azure. Cierro la comilla dobles. Punto y coma. ¿Y cuál es la última columna que yo debo seleccionar? La columna J. No, la columna I. Es IGB, ¿no? Perfecto. La columna IGB. Listo. La columna IGB. ¿Ya está? Ahí tenemos nuestra función. Voy a darle un zoom. Listo. Perfecto. Le damos Enter. Y ya está. 6,391,98. Ese es el valor que debemos sacar. Ya está. Perfecto. Vean. Vean, lo importante es el análisis. Primero es entender la pregunta. Una vez que entiendo la pregunta, ya podemos escoger la función o las funciones que tenemos como alternativa. Si son más de 2 funciones que podremos utilizar, ya tendríamos que ver cuál de ellas se acomoda perfectamente
a nuestro requerimiento. Entonces, ahora nos están preguntando, ¿cuánto es el promedio de los importes? ¿Cuánto es el promedio de los importes? ¿Cuánto es el promedio de la columna importe? ¿Qué función debo trabajar para cumplir este requerimiento? Así es, solamente promedio. Solamente promedio, porque nos está pidiendo el promedio de los importes. No me está diciendo siempre y cuando sea tal. No, solamente sacar el promedio de los importes. Entonces, solamente la función promedio. Muy bien. Vamos a poner el símbolo igual, vamos a poner promedio y vamos a seleccionar toda la columna de importe. La columna importe. Así es, Frank, así es, Saúl. Perfecto. ¿Listo? De la celda H3 hasta la celda H18. ¿Listo? Le damos Enter y ya tenemos nuestro resultado. Ya tenemos nuestro resultado. ¿Listo? Ve que esta función es mucho más sencilla porque solamente me está sacando, me está pidiendo el promedio. ¿Listo? ¿Para qué complicarnos con otra función? Perfecto. Luego, la siguiente pregunta dice, ¿cuánto es el promedio de ventas en Azure? ¿Cuánto es el promedio de ventas? ¿Cuánto es el promedio de la columna total de las ventas o de los proyectos que hemos hecho en Azure? Entonces, en ese caso, ¿qué función es la que deberíamos trabajar? Ahora vean que ahora sí, me pide sacar un promedio, pero ahora sí hay una condición. Ahora sí hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Que sea del proyecto en Azure. Del proyecto en Azure. Ahora sí es promedio.sí. Muy bien, vamos a colocar el cursor en la celda E24. Vamos a poner el símbolo igual. Vamos a escribir promedio.sí. ¿Listo? Y ahora vamos a seleccionar ¿qué columna? ¿Qué columna es la que debemos seleccionar? Proyecto, Kelvin. Perfecto. Proyecto. Proyecto, la columna F. Punto y coma, comillas dobles y vamos a poner Azure. Cerramos comillas dobles, punto y coma y vamos a seleccionar toda la columna total. Toda la columna total, que es la columna J. Listo. Le damos Enter. Y ya tenemos el resultado 3223.31. 3223.31. Excelente. Excelente. Ya está. Muy bien. Listo. Luego, a ver, en la fila 25 nos dice, ¿cuánto es el número de estatus como terminados? ¿Cuánto es el número de estatus como terminados? ¿Ok? Quiero saber cuántos proyectos ya están con el estatus determinado. Entonces, ¿qué función deberíamos trabajar para este requerimiento? Muy bien, contar puntos sí. Solamente en este caso es necesario con contar puntos sí. Contar puntos sí, punto conjunto es cuando ya tenemos dos requerimientos, que puede ser estatus terminado y el que a la vez sea Microsoft 365, por ejemplo. Cuando son más de dos consultas, ya trabajamos con contar puntos sí, punto conjunto. Cuando hay más de dos condiciones, dos a más. Pero como en este caso me pide saber cuántos son de terminado,
Entonces solamente es contar puntos sí. Muy bien, vamos a poner igual, contar puntos sí. ¿Cuál sería la columna que debo seleccionar primero? ¿Cuál sería la columna que debo seleccionar? La columna status. Kelvin. Muy bien, la columna status. Ahí está, punto y coma, abro comillas. ¿Y qué debemos también colocar? ¿Terminado o terminados? ¿Cuál debería colocar? ¿Terminado o terminados? Ajá, en singular. Pero profesor, la pregunta dice terminados. Sí, pero tienes que ver en la columna cómo está escrito. Está escrito en singular, ado, como dice Lelis, ado, no ados. Entonces yo debo colocar según lo que aparece en la columna. Entonces, terminado. Cierro mi comilla dobles, le doy enter y tengo 12 proyectos ya con el estatus de terminado. Tengo 12 proyectos ya con el estatus de terminado. Listo, perfecto. Muy bien. Siguiente pregunta dice, en la pregunta 26, ¿cuánto es el total? ¿Cuánto es el total de importes de la columna importe, de la columna H? ¿Ok? ¿Cuánto es cuánto es el total de importe de Diana Portugal? Entonces, ¿cuánto es lo que se suma de la columna importe por Diana Portugal? Entonces, ¿ahí qué función debo trabajar? Muy bien, Lelis, Alexandra, Nicola, Gina, Kelvin, Flor, perfecto, Elsa, Jimena, muy bien, perfecto. ¿Me fue mi cursor? Acá está. Ponemos símbolo igual, ponemos sumar punto sí. Listo, sumar punto sí. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo seleccionar? ¿Qué es lo primero que yo debo seleccionar? La columna de especialista, la columna G, correcto. Listo, punto y coma, abro mi comilla doble, Diana, Portugal, cierro mi comilla dobles, cierro o pongo mi punto y coma, y ahora debo seleccionar toda la columna H de la columna importe, correcto. Toda la columna importe. Así es, Saúl Bill. Muy bien. Perfecto. Listo. Le damos enter. Tenemos 2115 como resultado de la suma de todos los importes de Diana Portugal. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿cuántas facturas tiene Carlos Lescano? ¿Cuántas facturas tiene Carlos Lescano? ¿Cuántos proyectos se le han incluido a Carlos Lescano como especialista en las facturas? Muy bien, ¿qué función deberíamos trabajar? Contar puntos sí. Muy bien, contar puntos sí. No puede ser contar porque contar solamente me va a contar en general. Contar solamente es valor numérico. Pero yo necesito sumar en cuántas veces ha aparecido Carlos Lescano en todos estos proyectos, por lo cual se debe trabajar con contar puntos sí. Muy bien, entonces vamos a poner aquí, igual, contar puntos sí. La columna evaluar sería la columna G, que es la columna de especialista. Punto y coma, abrimos comilla doble,
Y vamos a poner el nombre de Carlos Lescano. Carlos Lescano. Cierro mi comilla. Listo. Le damos Enter y tengo cuatro proyectos ha aparecido Carlos Lescano. En 4 proyectos tenemos a Carlos Lescano. Perfecto. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto es el total de ventas? ¿Cuánto es el total de ventas? ¿Cuánto es el total de ventas? ¿Cuánto es lo que he facturado hasta ahora? ¿Qué función deberíamos trabajar? Suma. Perfecto. Suma. No es sumar, ¿ah? Solamente suma. Pero bueno, se entiende que es la función suma, ¿no? Muy bien. Entonces, debemos colocar igual, suma, y ahora seleccionamos toda la columna total, que es la columna J. Quiero saber el total de ventas que he tenido hasta el momento. Le damos Enter y ahí tenemos el importe 51.859.82 como resultado. Como resultado. ¿Correcto? Muy bien. Perfecto. Y la última pregunta en esta hoja dice, ¿cuántos, en realidad dice cuántas facturas hemos ingresado hasta el momento? ¿Cuántas facturas hemos ingresado hasta el momento? ¿Qué función podríamos utilizar? A ver, analicemos. A ver, vamos descartando. Por ahí, por ejemplo, me han puesto a contar A, me han puesto a contar y me han puesto a contar punto sí. A ver, vamos a ir descartando, ¿ya? Contar no puede ser porque contar solamente cuenta cuántas celdas son numéricos, ¿ya? Contar solamente cuántas celdas son numéricos. Contar puntos sí va a contar siempre y cuando se cumpla con una condición. Tampoco iría. Contar puntos sí no iría porque tendríamos que darle una condición y no hay ni una condición. Solamente queremos saber cuántas facturas hemos generado hasta el momento. Contar tampoco puede ser porque contar me cuenta cuántas celdas tienen valor numérico. Tampoco yo veo en qué caso lo podía trabajar. La función que debemos trabajar es contará. Tampoco puede ser sumar porque ¿cómo voy a sumar las facturas? Suma es para tener un acumulado. Entonces tampoco va. Es contará. Contará cuenta cuántas celdas están ocupadas. Entonces yo puedo colocar aquí, contará, y seleccionamos toda la columna de facturas. Entonces me va a decir cuántos ítems en la columna factura yo tengo. Y me va a dar el resultado. ¿Correcto? Entonces yo puedo saber cuántas facturas tengo en mi base de datos. No puede ser contar porque contar, recuerde que solamente cuenta valores numéricos. ¿Ya? Que también se puede utilizar, que se podría utilizar en la columna import, IGB y total. Pero ¿qué pasa si la factura todavía no se ha colocado un importe? Entonces no tendríamos el valor correcto. Entonces contar no va. Contar punto sí tampoco no va, porque es bajo una condición. Pero en cambio facturas, sí la podemos utilizar porque tenemos ya una factura, de repente todavía no tenemos el importe, pero la factura ya lo tenemos contabilizado. ¿Listo? Muy bien, ya tenemos esta columna con todos los
cumplimientos. Perfecto, ya está. Muy bien, nos ha quedado un tiempo. Excelente, nos ha quedado un tiempito. Entonces, para trabajar con lo siguiente. Muy bien. Entonces vamos a pasar a la hoja Database 2. Vamos a ir a la hoja Database 2 para trabajar este cuadro. ¿Correcto? Vamos a ir a la hoja Database 2 y vamos a sacar los resultados que me están pidiendo en la parte superior. ¿Ok? Me piden, por ejemplo, de esta tabla, de esta tablita que tenemos aquí, que son desde la fila 13 hasta la fila, vean que es un montón, hasta la fila 404, ¿correcto? Son varias celdas que tenemos en este cuadro. Entonces, ¿qué es lo que me piden en la parte superior izquierdo? ¿Qué es lo que me están pidiendo en el lado izquierdo? Aquí en el lado izquierdo me están pidiendo lo siguiente. Dice, suma de totales por categoría. Ok. Entonces me dice, ¿cuánto es lo que hemos vendido en parlante, radiograbadora, equipo de sonido, televisor y reproductor de CD y DVD? Muy bien. Entonces necesitamos encontrar estos totales. ¿Ya? Vamos avanzando con esta descripción. En el siguiente cuadro, en el cuadro del medio, ¿qué nos dice? El promedio de los totales de los vendedores, José Paredes, Elena Becerra hasta Juan Pérez. Y en el lado derecho, vamos a ver qué tenemos. ¿Cuántos ítem tengo en mi columna categoría que dicen parlante, radiograbadora y hasta reproductor de CD y DVD? Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a trabajarlo. Entonces, algo que no debemos hacer en ese tipo de cuadro, ¿cuál es? Hacerlo uno por uno. Hacer uno por uno. No debemos hacerlo. ¿Por qué? Acá tenemos los valores que podemos buscar en la columna categoría. Pero la idea es que hagamos solamente una celdita y podamos completar automáticamente toda la columna. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para poder automatizarlo, vamos a seleccionar desde la celda B12, vamos a ir hacia el lado derecho y vamos a seleccionar toda la tabla. Vamos a seleccionar toda la tabla. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos seleccionado toda la tabla, y vean que estamos seleccionando también desde la fila 12, ya desde la fila 12. ¿Qué es lo que vamos a hacer previamente para poder completar el cuadro que está en la parte superior? Le vamos a poner en cada columna un nombre de rango. ¿Ok? Vamos a colocar en cada columna un nombre de rango. Entonces, ¿para qué? Para que cuando nosotros trabajemos los cuadros que están en la parte superior, no tengamos que estar seleccionando toda la columna categoría con la combinación de teclas, tampoco la columna total y la columna de vendedores con la combinación de teclas, que cuando tenemos una tabla muy grande como esta, se vuelve demasiado tedioso, pesado. Entonces, es una práctica que no deberíamos hacer. ¿Se puede hacer? Sí, pero si quieres sufrir, estar seleccionando todas las celdas, no hay problema. Pero lo que vamos a ver aquí es cómo sí debemos tener esta estructura para hacerlo mucho más rápido. Entonces, una vez que está seleccionado, vamos a ir a la pestaña Fórmulas. Y en el lado derecho vamos a ver el grupo Nombres definidos.
Y luego vamos a seleccionar el botón crear desde la selección. Crear desde la selección. Vamos a darle un clic a ese botón y vamos a ver esta ventanita y solamente vamos a dejar el ítem que dice fila superior. ¿Ok? Fila superior, ¿por qué? Porque vamos a utilizar los títulos que tenemos en cada columna para colocarlos en la parte inferior. Entonces, cada columna va a tener el nombre que tenemos como título. ¿Muy bien? Listo. Entonces, una vez que estamos hasta este punto, vamos a darle a aceptar. Recuerden que solamente estamos marcando fila superior. Le damos a aceptar y vamos a ir al cuadro de nombre y vamos a ver que ya aparecen todos los nombres de las columnas. Categoría, código vendedor, código, fecha. Perfecto. Están todas las columnas. Listo. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos los nombres. Ya tenemos los nombres creados. Confirmen por el chat, por favor. Ya tenemos los nombres creados. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ir a la celda C5. Vamos a ir a la celda C5. Vamos a ir a la celda C5. Vamos a poner el símbolo igual. ¿Qué función deberíamos trabajar aquí? ¿Qué función deberíamos trabajar en este cuadrito? A ver, ¿qué función? Necesito sumar todos los totales por categoría. ¿Qué función deberíamos trabajar? Sumar punto sí. Perfecto. Sumar punto sí. Muy bien, sumar punto sí. Perfecto, entonces ponemos sumar punto sí. Listo. Vamos a colocar el nombre de la columna categoría, que es la columna que vamos a evaluar. Categoría. Acá está. Categoría, punto y coma. Listo. ¿Cuál sería el criterio? ¿Cuál sería el criterio? ¿El criterio sería total? ¿Cuál sería el criterio? Parlante. Muy bien. Pero no lo vamos a poner de forma manual, ¿cierto? No, ahora ya no. Porque no vamos a hacer uno por cada tipo de categoría. No vamos a demorar mucho. ¿Qué podemos seleccionar en vez de colocar la comilla doble parlante? ¿Qué podemos seleccionar? Así es, John. La celda B15, B5. La celda B5 contiene el nombre de la categoría que estamos buscando. Punto y coma. Ahora sí, al final colocamos el nombre de total. Total. El nombre de total. Por ejemplo, me dice, profesor, referencia absoluta, pero ¿deberíamos aplicar referencia absoluta en esta función? ¿Sí o no? Exacto, ya no. Exacto, ya no, porque no estamos seleccionando de forma manual la columna, por eso no necesitamos referencia absoluta, solamente el nombre. De esa manera, ¿cuándo se utilizaría la referencia absoluta? Cuando yo selecciono toda la columna de forma manual. Ahí sí necesito referencia absoluta porque debo trabajar solamente con esa posición de rango. Pero si yo previamente le he puesto un nombre de rango, ya no necesitaría referencia absoluta. Con el nombre de rango, a la vez también aplica referencia absoluta. Entonces ya no necesitaríamos.
Y debemos aplicar referencia a la celda B5. ¿Deberíamos aplicar algún tipo de referencia a la celda B5? ¿Sí o no? Ya no, correcto. Muy bien, ya no. Porque cuando lo bajemos hacia la parte inferior, cuando lo bajemos, ¿ok? La celda va a cambiar a B6, B7, B8, que va a tomar las otras celdas. Muy bien, le damos Enter. Sale 421. Y ahora, a este cuadradito que vemos aquí, le damos doble clic al cuadradito verde, le damos doble clic al cuadradito verde, rápido le damos doble clic y ya tengo la columna completa. ¿Ven? Y trabaja con los rangos necesarios. Entren a cada resultado y van a ver que selecciona perfectamente desde aquí hasta la parte final. ¿Cuánto nos hemos demorado? Un ratito nada más, 1 minuto, 2 minutos como máximo. Y eso, estamos explicando, pero en el momento lo podemos hacer en 1 minuto. Rápido nada más. ¿Y cómo hacemos con el promedio de totales de vendedores? ¿Cuál sería la función que deberíamos trabajar para el cuadro del medio? ¿Qué función deberíamos trabajar aquí? Promedio de total de vendedores. Promedio punto sí. Perfecto. Promedio punto sí. Ponemos igual. Promedio punto sí. Promedio punto sí. Y ahora necesitamos seleccionar cuál es la primera columna que debemos seleccionar para esta función. ¿Cuál es la primera columna que debemos seleccionar? Vendedor. Perfecto. Vendedor. Punto y coma. El criterio. ¿Quién sería el criterio? F5. Perfecto. F5. Punto y coma. ¿Cuál sería la última columna que yo debo seleccionar? Total. Ahí está, Verónica, el toque lo ha puesto. Total. Listo. Deberíamos aplicar un tipo de referencia absoluta a esta función que hemos trabajado. ¿Deberíamos aplicar un tipo de referencia absoluta? ¿Sí o no? No. Perfecto. Ya no. Porque como a las columnas vendedor y total le hemos puesto un nombre previo, ya nos facilita poder seleccionar dichas columnas. Le damos Enter y si esto lo copiamos hacia la parte inferior, ¿qué tipo de referencia es? ¿Qué tipo de referencia es? ¿Recuerdan? Relativa, Nicola. Perfecto, Nicola. John Solórzano, correcto, Elsa. Muy bien, referencia relativa. Referencia relativa. Excelente, muy bien. ¿Ya está? Y ahora vamos a ir a al último cuadrito que nos dice cuántos ítems tengo en este cuadro que son de parlante, cuántos ítems son grabadora y cuántos ítems son hasta reproductor de CD, DVD. ¿Qué función debería yo utilizar? ¿Qué función debería yo utilizar? Contar puntos sí. Muy bien. Contar puntos sí. ¿Ok? No puede ser contará, porque contará va a contar cuántas celdas están ocupadas, pero también tiene que ser que sea parlante, radiogradora, entonces tiene que ser contar puntos sí. Entonces vamos a poner símbolo igual, contar puntos sí. Rango va a ser la columna categoría. Punto y coma, y vamos a seleccionar la celda I5, como lo hemos trabajado en los casos anteriores.
la celda I5. Perfecto. ¿Algún tipo de referencia en esta función? ¿Algún tipo de referencia? No, ¿cierto? Perfecto. Muy bien, le damos Enter. Lo copiamos a la celda de la parte inferior, significa que vamos a aplicar referencia relativa y ya tenemos el total de los importes. Ya tenemos el número de AIT que son parlantes, el número de AIT que son radiograbadora, cuántos son de equipo de sonido, cuántos son televisor, cuántos son reproductor de CD, DVD. Y listo. Como ven, si digamos lo hacemos rápidamente, si lo hacemos normal, sin la explicación, este cuadro en 2 minutos ya está completado, los cuadritos arriba. 2 minutos y ya tenemos este cuadro completado. Pero ¿cómo lo hacemos? Poniéndoles previamente un nombre de rango. ¿Ven la diferencia? Porque si no, tendríamos que hacerlo uno por uno. Si escribimos también el criterio, que nos va a tomar toda una vida, y estar seleccionando las columnas y estar aplicando referencia absoluta, es más complicado, más tedioso, en realidad, más tedioso. ¿Correcto? Y lo que nosotros debemos hacer es reducir el esfuerzo y que sea mucho más productivo nuestro tiempo de trabajo. ¿Ya? Muy bien, señores. Entonces, nos quedamos a este punto. Hemos terminado las 2 hojitas, perfecto. Y nos vamos a quedar hasta este punto del webinar. Ok, señores, entonces les agradezco bastante la participación del día de hoy. Espero que hayamos aprendido, refrescar un poquito los temas que hemos tratado en el curso, ¿ok? A preguntar algunas pautas que no debemos olvidarnos, ¿ok? El de saber definir qué funciones deberíamos trabajar en ese tipo de escenarios. Entonces, eso es muy importante no olvidarnos. Por eso, aquí aprovechamos para trabajar. Perfecto, Leli, qué bueno, muy bien. Listo. Listo, señores. Entonces, con lágrimas de los ojos, le decimos adiós y ya nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Muy obrigado. Muy bien, perfecto. Listo, señores, nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar.